Ciudad de Fuyuki, ciudad de Miyama del Norte, mañana. Seiber miró alrededor del patio de estilo japonés, llevando 2 maletas en sus manos cuando entró. El lugar que Kiritsugu había elegido para su cuartel general de respaldo había sido comprado por el Magus varios días antes del comienzo de la guerra. Situado peligrosamente cerca de las mansiones Tosaka y Matou, Kiritsugu lo había elegido por la sencilla razón de que la elección era tan impredecible que cualquiera elegiría estar cerca de los otros maestros. Por supuesto, teniendo en cuenta el hecho de que los 2 señoríos mencionados estaban en ruinas, ese factor se había vuelto más o menos obsoleto. Era un gran edificio de estilo antiguo ubicado en el extremo norte de la zona suburbana de la ciudad de Fuyuki, donde estaban las casas tradicionales de estilo japonés. La casa en sí había estado en gran parte sin uso, pero debido a su estilo raro que la diferenciaba del estilo antiguo más estándar de Miyama, nunca había sido demolida, incluso si podía usar una casa para reparar. Con todo, era un edificio bastante sencillo, de estilo japonés, con una elegancia clásica, nada que ver con la grandeza de la mansión Infern, pero serviría a sus propósitos. Sin embargo, a pesar de la belleza, Seiber no pudo evitar sentir cierta tristeza. Tenía la esperanza de que Berserker y Sul estuvieran allí para disfrutar de las vistas con ella, pero los acontecimientos habían decidido no hacerlo. Después de los caóticos eventos de la noche anterior, Seiber y Berserker habían usado la detección de presencia de este último para encontrar a sus maestros, solo para enterarse de que Kariya tenía que irse junto a Zouken Matou. Antes de que Berserker o Sul pudieran gritar sobre cómo podían dejarlo ir de esa manera, habían sido informados de la condición de su maestro y que Zouken era su única esperanza de supervivencia. En ese momento, Berserker y Sul se despidieron, afirmando que iban a encontrarlo. Prometieron reunirse con ellos en algún momento, pero no especificaron cuándo. Aún así, Seiber deseaba que estuvieran aquí de todos modos. Habían sido lo más parecido a los amigos que había llegado a tener en toda su vida, tanto los originales como los actuales. La trataban como a una igual y, sin embargo, a la vez con indiferencia, sin importarles las apariencias, que era más de lo que podía decirse incluso de sus camaradas más cercanos entre los caballeros de la mesa redonda. Es cierto que Berserker a veces hablaba demasiado de libros, y Sul podía ser un idiota, pero eran buenas personas, personas que voluntariamente le confiaban sus vidas durante la batalla. Estar separada de ellos ahora le hizo darse cuenta de lo mucho que había llegado a depender de ellos para ser feliz. Siempre se las habían arreglado para sacarle al menos una sonrisa con sus acciones. A su alrededor, se sentía más a gusto que nunca como rey. Fue una nueva experiencia impresionante. Seiber que la vida de su maestro, y por extensión la suya propia, pendía de un hilo, obligados a depender de un monstruo en ayuda de forma humana, bueno, eso la preocupó al menos un poco. Basta de eso. Se repreñó Seiber, estarán bien. Prometieron que los volveríamos a ver y lo haremos. Entonces surgió un pensamiento oscuro. Por supuesto, podrían volver como enemigos y aliados, ya sabes. Desafortunadamente, eso también era cierto. Zouken podría intentar robar los sellos de comando de Kariya, y Berserker se vería obligado a obedecer si lo hacía. E incluso si no lo hiciera, solo podría haber un ganador del Grial. Suponiendo que uno de los otros sirvientes no los matara primero, tendrían que enfrentarse entre sí, no como amigos, sino como enemigos. Lo que ahora preocupaba a Seiber era que no sabía si realmente podría reunir la voluntad para matarlos, y si ellos podrían hacer lo mismo por ella. Seiber, ¿estás bien?, preguntó Irisbiel mientras caminaba a su lado. Seiber, disipando esos pensamientos desagradables, miró a la esposa de su maestro, notando cómo parecía estar mucho más animada, si no por mucho, y también estaba de pie sobre 2 pies. Era de esperar, supuso. Después de que Berserker se había ido, Seiber había tomado un buen golpe en Iri, y no había sido bueno. Había estado extremadamente pálida y apoyada solo por Kiritsugu, buscando a todo el mundo como una víctima de la peste. Temiendo lo peor, Seiber le había devuelto a Avalon, permitiéndole trabajar sus propiedades curativas sobre ella. Había funcionado, hasta cierto punto. Iri ahora era capaz de caminar de nuevo y recuperó algo del fuego que tenía durante los primeros días de la guerra, pero Seiber había sido advertido de que era solo una medida temporal en el mejor de los casos, solo capaz de retrasar su enfermedad. Eventualmente, lo que sea que estuviera sufriendo superaría incluso las habilidades curativas de la vaina. Aún así, si ayudaba a mantener a Iri bien, Seiber estaba dispuesto a hacerlo. Estoy bien, contestó Seiber, solo disfrutando de las vistas. Iri sonrió. Sí, es bastante hermoso, ¿no?
Sin embargo, desearía que Berserker y su maestro pudieran haberlo visto. La sonrisa de Iris se desvaneció ligeramente ante las palabras de Seiber. Colocó una mano sobre el hombro del rey de caballeros. No te preocupes, estoy seguro de que estarán bien. Kariya es más fuerte de lo que parece, y con Berserker y Sul a su lado, no hay forma de que falle. Seiber sonrió levemente al oír eso. Sí, supongo que sí. Luego levantó la vista y se dio cuenta de que Mailla, que tenía 2 maletas en sus propias manos y miraba fijamente a las otras 2 mujeres, su expresión solo era ligeramente diferente para indicar molestia. Acelerando rápidamente el paso, Seiber se movió para unirse a ella. ¿Dónde está Kiritsugu?, preguntó Iri mientras se unía a los dos. Kiritsugu ha comenzado a establecer un campo acotado alrededor de la residencia, contestó Mailla. También me pidió que te recordara que establecieras un círculo mágico en el almacén, continuó, señalando dicho edificio, que estaba ubicado en el borde del césped. Gracias, Mailla, contestó Iri y luego sonrió, pero primero, vamos a desempacar. Las otras 2 mujeres resistieron la tentación de poner los ojos en blanco ante su entusiasmo, pero obedecieron, abriendo la puerta a su nueva base. Residencia Mackenzie. Velvet se sacudió lentamente el velo del sueño de su mente mientras miraba alrededor de su habitación con los ojos somnolientos. La luz del sol entraba por la ventana cercana a su habitación, señalando el comienzo de un nuevo día. A pesar de esto, Weaver dejó caer la cabeza hacia atrás en la cama, demasiado cansado para intentar levantarse todavía. El calor de las mantas era demasiado tentador para salir de él, y la almohada sorprendentemente cálida a su lado era demasiado cómoda para quitarle los brazos. Espera un momento, pensó somnoliento, mi almohada está justo donde se supone que debe estar, y no es tan grande. De repente, su mente comenzó a aclararse ante ese pensamiento. Y ahora que lo pienso, ¿qué hago en la cama? Lo último que recuerdo es la batalla en los muelles Y. Como si acabara de sonar un disparo junto a su oído, los ojos de Weaver se abrieron de par en par y se sentó en la cama, con la mente acelerada. Como una cinta en avance rápido, todo volvió. La amenaza, el etairo ijónico, la enorme esfera de destrucción, los caminos destruidos, el raider empalado 2 veces, la sangre brotando de sus heridas, el sonido del rugido de Caster, el assassin estrellado contra un cráter. Lenta y temblorosamente, Weaver se llevó la mano, mirando el dorso de la misma. La piel sin marca saludó su mirada, y Weaver se dio cuenta, sin lugar a dudas, de que Raider estaba realmente muerto. Por un momento, tuvo la tentación de derrumbarse y llorar de nuevo. De repente, un recuerdo lo detuvo. Vio a Raider, mirándolo desde Bucéfalo, y sonriendo con esa sonrisa casi paternal. Como rey, es mi deber inspirar a otros a soñar, y como mi criado, es tu deber sagrado ver mi sueño hasta el final y compartirlo con las generaciones futuras. Esas palabras lo detuvieron. Recordó cómo Raider se había enfrentado a su última carga con dignidad, y cómo incluso entonces, al final, apenas podía ver la sonrisa en su rostro. Pero lo más importante es que recordó las últimas palabras de su rey. Ahora vive Weaver. Lleva todo esto hasta el final, vive mucho tiempo y cuéntale a todos los que conozcas cómo se comportó tu rey, de la última carga de Iskandar. Eso era lo que Raider quería. No quería que se acostara llorando como un niño, sino que se pusiera de pie y siguiera adelante como un hombre. Se secó las lágrimas de los ojos y se animó a sonreír a los rayos de luz que brillaban a través de la ventana. Y en ese momento, el niño conocido como Weaver Velvet, que entró en la Cuarta Guerra del Santo Grial por la fama y el respeto, se había convertido en el hombre conocido como Weaver Velvet, que había jurado cumplir la última petición de su rey. Espera un minuto, se preguntó de repente para sí mismo, ¿dónde están Caster y Solaui? De repente, sintió que lo que creía que era una almohada a su lado se movía. Girando lentamente la cabeza, Weaver vio la forma de Solaui Noada Re Sofía Ri durmiendo a su lado, con una sonrisa pacífica en su rostro. El hecho de que ella y él todavía estuvieran completamente vestidos, solo les faltaban los zapatos, fue la única razón por la que su grito, uno no muy masculino, solo la despertó a ella y no a toda la casa. Al parecer, todavía le quedaba mucho camino por recorrer antes de ser realmente un hombre. Entonces, Weaver, ahora mucho más calmado y sentado en el suelo, comenzó lentamente. Eso es lo que pasó. Solaui, sentada en su cama y completamente despierta, asintió con la cabeza con una sonrisa tímida, aunque un poco triste. Más o menos. Acababa de terminar de contarle cómo, después de que Assassin desapareciera de los muelles, Caster se había desplomado y se había convertido en espíritu, habiendo agotado demasiado prana para mantenerse materializado de manera segura.
Esto los obligó a los dos a regresar solos a los Mackenzie, aunque habría sido más exacto decir que fue Solawi quien hizo la mayor parte del liderazgo. Había pasado el viaje en estado de shock, moviéndose apáticamente y simplemente haciendo los movimientos, sin esforzarse en absoluto y simplemente siguiéndola. Afortunadamente, lograron regresar sin ninguna dificultad, y la pareja de ancianos todavía estaba profundamente dormida. Solawi había usado la llave que le dieron a Waver para entrar y más o menos lo arrastró a su habitación. Una vez allí, simplemente se había quitado los zapatos. Entonces el llanto comenzó de nuevo. Solawi admitió que no sabía qué provocó la nueva ola de lágrimas de sus ojos, ya sea que le había tomado tanto tiempo darse cuenta de que Ryder se había ido, una tristeza fresca o el hecho de que ahora estaba en un lugar seguro para dejarlo salir, pero lo hizo. Las lágrimas cayeron como un grifo completamente abierto, y por un momento, ella simplemente se quedó allí y dejó que él lo sacara de su sistema. Pero no podía dejarte en esa posición, agregó. Finalmente, se había cansado de verlo sentado y llorar solo. Así que hizo lo que hizo en los muelles. Caminó hacia él, se sentó como él y lo abrazó. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en los muelles, él la había agarrado con un tornillo de banco, sin querer dejarla ir. Aún así, ella no trató de luchar contra eso, simplemente le permitió llorar en su pecho. Después de un tiempo, finalmente dejó de llorar y se quedó dormido. Aún así, su agarre no se había aflojado en absoluto. No había tenido ganas de molestarlo de su sueño, y él parecía tan tranquilo, que había decidido dormir en su habitación por la noche. ¿Y por eso sigues allí por la mañana? Waver pidió una última vez confirmación. Anoche no hicimos nada, ¿verdad? Sintió que sus mejillas se enrojecían mientras sacudía apresuradamente la cabeza. Por supuesto que no. No era como si pudieran desnudarse y vestirse mientras dormían, y la forma en que Waver la había agarrado, no de ninguna manera lasciva, significaba que no podrían haberse movido para hacerlo incluso si eso fuera posible. Sin embargo, eso no quería decir que no lo hubiera disfrutado tampoco. Su cara era bastante linda mientras dormía, e incluso su pequeño problema de babeo había sido bastante entrañable, basta de eso. Pensó rápidamente, evitando a duras penas que un rubor cruzara sus facciones. Al fin y al cabo, es más joven que tú. No seas idiota. Bueno, eso es un alivio. Waver suspiró rápidamente, quiero decir, imagínate si los Mackenzie nos hubieran visto, o peor aún, la gente de la torre del reloj lo supiera. Lo había dicho como una broma, y Solawi se encontró riéndose de ello, aunque solo fuera para encubrir su propia vergüenza. Sí, nunca escucharíamos el final. Y es probable que papá te hubiera crucificado cabeza abajo si lo hubiéramos hecho. Dejando a un lado ese pensamiento, su momento de buen humor fue destrozado por una risa familiar. Bueno, qué bueno verlos despertar de la siesta de su amante. Caster. Solawi gritó mientras miraba alrededor de la habitación, dándose cuenta de que no podía verlo en absoluto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Más o menos en el momento en que Waver gritó como una niña que moja la cama, fue la respuesta despreocupada. Entonces, ¿qué pasa? Todavía no puedo materializarme, antes de que comiences a preguntar. Waver miró a su alrededor confundido. ¿No se va a materializar Caster? Solawi resistió la tentación de abofetearse. Olvidó que cuando un sirviente estaba en forma astral, solo su maestro podía comunicarse con él. No puede. Al darse cuenta de que el rostro de Waver no había cambiado, explicó. Recuerda, te dije que anoche gastó tanta energía que tuvo que volver a su forma espiritual. Todavía no se ha recuperado lo suficiente como para volver a tomar la forma física. El rostro de Waver cambió de confundido a preocupado. Pero pensé que una vez me dijiste que su bufanda ayuda a proporcionar prana además de la tuya. Si todavía no se ha recuperado, sí, admitió Caster, lo que Solawi repitió para los oídos de Waver. Me pasé un poco con mi último ataque. Si no tuviera mi bufanda, probablemente me habría caído en ese mismo momento por el agotamiento de prana. Pero no te preocupes, añadió rápidamente, a este paso, dame hasta esta noche y estaré listo para lo que venga después. Las preocupaciones de Waver no se fueron, pero las dejó pasar. De todos modos, había algo más de lo que quería hablar en este momento. Sobre eso, comenzó. ¿Sí, Waver? Preguntó Solawi alentadoramente, notando que su tono era como el de un colegial a punto de pedir ir al baño, pero no quería avergonzarse con sus compañeros. Bueno, se detuvo un momento más, y luego suspiró. Pídelo y acabó. ¿Recuerdas la fórmula exacta de lo que hizo Kainet para convertirte en una segunda batería de prana para Lancer?
Solaui estaba confundida, y a través de su vínculo con Caster, él podía decir que él también lo estaba. Aún así, respondió con sinceridad. Sí, lo hago. Y la razón por la que quieres verlo es... ¿Sería posible para ti alterar tu contrato actual con Caster para que siguieras siendo el que tenía los sellos de mando, pero yo también serví como batería de prana? Solaui sintió que sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa, aunque suponía que no debería haberlo hecho, ya que solo podría haber una razón por la que él le preguntaría sobre esa fórmula específica. Pero que la pregunta, bueno, sí, pero ¿por qué? Por un momento, una parte de ella, la parte sospechosa de ella, pensó que quería hacerlo para poder tomar el control de ella y usar a Caster para cumplir su deseo del Grial. Aplastó ese pensamiento traicionero y estúpido. Conocía bien a Waver, tanto por sus propias interacciones con él como por las de su sirviente. Nunca haría algo así, y hacerlo ahora no sería más que una traición al rey al que juró seguir. Yo solo, vacilante comenzó, luego suspiró. Solo quiero ver esto hasta el final. No podía irme de Fuyuki sin saber quién ganó el Grial, por lo que Raider y yo luchamos, y quiero verlo con mis propios ojos, incluso si eso significa que no soy yo quien lo usará. Además, los dos me salvaron la vida anoche. Assassin probablemente me habría matado junto con Raider al principio si Caster no hubiera estado allí. Él la miró, con el rostro decidido. Lo menos que puedo hacer por ti a cambio es darte una mejor oportunidad de pelear. Ahora también te di un lugar para quedarte, pero esta es mi oportunidad de hacer una última diferencia en esta guerra. Luego le tendió la mano. Por favor. Solaui guardó silencio. Buscó en su rostro algún signo de vacilación, y no encontró ninguno. Miró hacia donde estaba Caster, sin ser vista, y buscó cualquier consejo. Lo único que hizo fue asentir con la cabeza. Suspiró. Está bien, lo haré. Waver sonrió, pero antes de que pudiera decir nada, llamaron a la puerta. Ambos se pusieron de pie rápidamente, y luego la puerta se abrió para revelar a Glenn Mackenzie, sosteniendo una taza de café y todavía en pijama. Los miró a ambos por un momento y luego sonrió. Lo siento, dijo, acabo de escuchar un ruido desde aquí y pensé en comprobarlo. Sin embargo, es bueno ver que ambos están despiertos. Oye abuelo. Buenos días, señor Mackenzie. Él asintió, luego su expresión se volvió pensativa. Por cierto, ¿dónde están Alex y Natsu? No he visto a ninguno de los dos en sus habitaciones. Waver se detuvo por un momento, su expresión se volvió abatida. Bueno, Alejandro tenía que irse. Recibió una llamada anoche y tuvo que irse de inmediato, no sabe cuándo volverá. Sin embargo, envía su agradecimiento por todo. Solaui rápidamente dio un paso al frente, Natsu fue a despedirlo, pero no volvería hasta la noche. Dijo que tenía algunas cosas de las que ocuparse primero. Glenn pareció entender, o tal vez incluso captó el significado oculto detrás de las palabras, y les ofreció a ambos una sonrisa triste. Ah, sí. Sé lo que se siente cuando alguien tiene que irse a toda prisa sin despedirse, pero no te sientas mal. Estoy seguro de que volverás a ver al viejo Alexi alguna vez. Luego se volvió hacia Solaui, en cuanto a Natsu, dile que queda algo de bebida aquí si todavía está fuera de ella cuando regrese. El anciano comenzó entonces a alejarse. Por cierto, olvidé mencionar que Marta está abajo preparando el desayuno. Ven y disfruta. Los dos se miraron y luego lo siguieron. Ya habría tiempo para hacer todo lo que tuvieran que hacer más tarde. Además, después de todo lo que pasó anoche, el desayuno sonaba bastante bien. Escondite de Zouken Berserker miró alrededor del lugar que su habilidad de detección de presencia les había traído a ella y a Zul, contemplando las vistas de su base temporal, rezaba a Dios y a cualquier otra deidad que fuera el caso. Cuando llegaron por primera vez, siguiendo la longitud de onda del alma de su maestra Carilla, ella había esperado que por una vez tuviera el alma que se suponía que debía seguir mezclada con la de otras pobres sabias. El lugar era más o menos lo que uno obtenía si alguien tomaba el sótano de la mansión Matou, lo ampliaba y le ponía una alcantarilla con toda la suciedad que venía con la imagen, y tenías algo parecido al lugar en el que estaban. Lo único positivo era que no había ratas ni criaturas asquerosas como esa aquí, y que las áreas en las que estaban realmente limpias. Por supuesto, el primero perdió algo de su aspecto positivo cuando uno sabía exactamente cómo esas sucias criaturas no eran un problema. Caminó junto al cadáver de una rata, su forma a medio comer todavía estaba siendo peleada por varios de los familiares de Zouken. Los gusanos se clavaron en la carne, mostrando sorprendentes niveles de fuerza mientras arrancaban pedazos y los consumían rápidamente.
La exhibición casi le hizo desear que las ratas estuvieran arrastrándose. Al menos eran residentes naturales de la alcantarilla y, en general, inofensivos, a diferencia de los gusanos que eran claramente antinaturales incluso para el ojo inexperto y tenían dientes que podían desgarrar la carne como una piraña. El hecho de que también se parecieran a cierta parte de la anatomía masculina si dicha anatomía tuviera dientes era algo en lo que no quería pensar en absoluto. Con todo, el lugar asqueó, no, la repugnaba, y si no fuera por dos razones específicas, habría tomado Azul, reducido el lugar a escombros y se habría lanzado a matar gusanos antes de plantar su arma en la cara de ese viejo bastardo Zouken. La primera razón fue que Carilla se encontraba en estado crítico. Proporcionarles esa última ráfaga de prana a ambos durante la batalla con Archer se debió a que Zouken le dio gusanos de cresta frescos llenos de prana, pero el proceso lo había dejado aún más débil e inconsciente. Literalmente, se aferraba a nada más que a la fuerza de voluntad y a la terquedad. Y por mucho que odiara admitirlo, solo Zouken tenía la capacidad de salvarlo. En cuanto a la segunda, o la maca. Berserker alzó la vista hacia la voz de su compañera, sacándola de sus pensamientos. Zul se acercó a ella, con un brazo en cabestrillo y una venda alrededor de la cabeza. Ella hizo una mueca al verlo. La antigua arma de Archer había sido mucho más fuerte de lo que podría haber imaginado, capaz de dañar la espada del brazo de Zul e incluso dejarlo fuera de Demon Hunter. Cualquier daño que un arma lograra recibir en su estado transformado se reflejaba en su forma humana, por lo que estaba vendado. Es cierto que podía volver a la forma de espíritu, pero las únicas veces que lo hacía era cuando ella lo hacía, y en este lugar, él había sido inflexible en quedarse cerca. Aún así, no podía culparlo. Oye Alma, respondió ella, ¿estás bien? Resopló. Durazno. Estaré listo al anochecer. Luego miró hacia abajo a su lado. Pero en otras noticias, alguien quería verte. Ella siguió su mirada, sus ojos se posaron en la segunda razón por la que no había intentado matar a Zouken durante su estadía. La joven y pálida forma de Sakura Mató la miraba con los ojos vacíos, su mirada era la de alguien que estaba resignada a lo que el destino le tenía reservado. La segunda razón fue porque Zouken tenía la vida de Sakura en sus manos. Con una simple orden, podía hacer que los gusanos dentro de su cuerpo comenzaran a devorarla de adentro hacia afuera. Si había algo que Carilla quería más que ver a Zouken muerto, era Sakura viva. Como tal, sus manos estaban atadas. Aunque, Berserker dudaba de que Zouken realmente estuviera dispuesto a eliminar su carta de triunfo a menos que fuera absolutamente necesario, pero también sabía que sería mucho más probable que se lo hiciera a Carilla si tenía que hacerlo, ya que en última instancia, la vida de Sakura significaba más para él que la de Carilla a largo plazo. Hola, Sakura, dijo Berserker con una sonrisa, tratando de sonar alentador. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Supongo, respondió la chica de pelo morado, su voz carecía incluso del sentido de la curiosidad que había en ella cuando se habían visto durante los comienzos de la guerra. ¿Qué está pasando con el tío Carilla? Le dedicó una rápida mirada a Zul, que asintió. Está descansando. Lo de anoche le costó mucho. ¿Va a morir? Los ojos de Berserker se abrieron de par en par, no tanto por las palabras como por la forma en que las dijo, como si fuera una pregunta para la que ya sabía la respuesta. Por supuesto que no. ¿Qué te haría decir algo así? El abuelo dijo que probablemente no lo logrará. Sakura respondió. Y nunca miente. Tu tío Carilla no morirá, Sakura, respondió Zul con convicción. Y tu abuelo no se lo permitirá, no importa lo que sienta personalmente por él. Tiene razón, dijo Berserker alentadoramente, tiene una tarea demasiado importante por delante. Además, tenía un poco de corazonada de que la única razón por la que Zouken lo estaba salvando era para que se lo hiciera aún más difícil a Sakura si moría. Si ese era el caso, entonces ella se iba a reír en su cara cuando trajeran de vuelta el grial. Justo antes de clavarle la guadaña. Y además, añadió con un tono un poco ligero, ¿no te acuerdas de lo que nos hiciste prometer? Justo después de que nos conocimos. Sakura parecía sorprendida, la primera muestra real de emoción que había mostrado en toda la conversación, luego su rostro se arrugó al recordarlo. Entonces, prométeme que no dejarás que nada malo le suceda, ¿de acuerdo? Lo haré. Dijiste que lo protegerías, contestó Sakura, su rostro se transformó lentamente en uno de esperanza. Y que no le pasaría nada malo. Tu tío es uno de los hombres más valientes que he visto en mi vida, continuó Berserker, con la voz llena de convicción. Yendo tan lejos como él lo ha hecho por ti. Y lo logrará, porque eso es lo que prometió, ¿no es así?
Tal vez cuando regresemos, podamos volver a jugar en el parque. Como en los viejos tiempos. Y estaremos a su lado cuando lo haga, protegiéndolo en todo momento, terminó Sul. Porque eso es lo que hacen los amigos. Y por primera vez desde que llegaron, y posiblemente la primera vez en días, Sakura sonrió con una sonrisa realmente brillante. Gracias. Ellos le devolvieron la sonrisa, sus corazones una vez más firmes con un propósito. Tenían que ganar el Grial, no solo por el bien de su maestro, sino también por el de esta niña. Sin embargo, sus sonrisas se desvanecieron un poco cuando se dieron cuenta de que, si fracasaban, la chica cuya llama de esperanza acababan de reavivar se apagaría y se extinguiría, posiblemente para siempre. Kariya echó a correr. Siguió corriendo, cerrando los ojos, tratando de evitar que las imágenes inundaran su vista. Imágenes de Berserker y Sul consumidos por una especie de barro negro, sus brazos extendiéndose hacia él con miedo y desesperación, Zouken riendo a carcajadas mientras el chirrido de sus gusanos llenaba su mente, la visión de Aoi, mirando en silencio hacia adelante, muerta para el mundo. Pero lo peor de todo era la imagen de Sakura, mayor, pero con el pelo blanco como el suyo y con un vestido negro, con líneas carmesí entrecruzadas en su parte inferior, rodeada del mismísimo barro negro que se tragó a Berserker. Literalmente salía de ella, rodeándola como una especie de mascota malvada. Pero lo peor eran sus ojos. Ojos carmesíes como las líneas de su rostro, lo miraban directamente a los ojos. Y solo podía ver una cosa en ellos. Odiar. Nunca volviste. Entonces oyó una voz que nunca había oído antes, pero que sabía que no era producto de su imaginación. Lo supo porque su fuente apareció de repente justo delante de él, disipando todas las imágenes de las que había estado huyendo. Era tan diferente a todo lo que había visto que sabía que no era producto de su imaginación. Vestido con una armadura púrpura y roja con una capa cian que fluía detrás de él, la figura llevaba un casco con una calavera en la cabeza, la mano descansando sobre un bastón gris. Sus ojos rojos, como los de un demonio, lo miraron fijamente, y luego le mostraron sus dientes blancos con una sonrisa. ¿Es esto en lo que quieres que se convierta? Kariya se despertó sobresaltado, con el pecho agitado hacia adentro y hacia afuera. Reprimiendo un grito de miedo, examinó rápidamente su entorno, dándose cuenta sobresaltado de que estaba colgando en el aire suspendido por cadenas, con el torso desnudo y vistiendo solo sus pantalones. ¿Dónde? Se preguntó, y luego todo volvió a toda prisa. Desplomarse en el bosque, la llegada y la oferta de Zouken, una sensación de movimiento, luego nada. Bueno, finalmente has decidido despertar, dijo una voz familiar. Kariya giró la cabeza, viendo la figura de Zouken salir de las sombras, a su lado un gusano negro bastante grande. Debo admitir que estoy impresionado. Nunca hubiera pensado que sobrevivirías para ser uno de los 4 participantes restantes de esta guerra. ¿Qué puedo decir? Kariya encontró la fuerza y el sarcasmo para responder. Cuando te propones algo, no hay límite para lo que puedes hacer. Zouken sonrió al oír eso. Quizás, pero la voluntad solo llevará a uno hasta cierto punto por sí sola. No se puede vencer al poder con voluntad. Y, sin embargo, ¡aquí estoy! La sonrisa del viejo gusano solo se hizo más grande, luego suspiró. A veces, realmente me pregunto si debería haber hecho más para convencerte de que te quedaras y entrenaras, Kariya. Podrías haber sido un gran mago, tú tomaste tus decisiones, contestó Kariya, interrumpiéndole, y yo la mía. Ahora solo podemos lidiar con las consecuencias de ellos. La sonrisa de Zouken se desvaneció. Supongo que eso también es cierto. Caminó hacia Kariya hasta que estuvo al alcance de la mano, luego se alejó por un momento. Pero volviendo a asuntos más importantes, a pesar de tu estado ahora despierto, estás casi sin prana. No podrás sobrevivir a otra batalla en el estado en el que te encuentras, y mucho menos sacar todo el potencial de Berserker por segunda vez. Con una agilidad que no cabría esperar de un cuerpo tan viejo, Zouken se dio la vuelta y clavó su bastón en el estómago de Kariya. Kariya intentó jadear de dolor, pero en el momento en que abrió la boca, el gusano que había estado esperando tan silenciosamente, se lanzó desde el suelo y se metió en él. El jadeo de Kariya se convirtió en un grito ahogado mientras intentaba llevarse los brazos encadenados a la boca inútilmente mientras el gusano se deslizaba por su garganta, y luego se disolvió en un ataque de tos. Sé agradecida, Kariya, dijo Zouken mientras lo miraba fijamente, la sonrisa antes de regresar lentamente. Ese gusano tiene suficiente prana para restaurar completamente toda tu energía perdida y algo más.
Después de todo, fue el gusano el que robó por primera vez la castidad de Sakura-chan, hace más de 2 años. Zouken se dio la vuelta y chasqueó los dedos, las cadenas que sujetaban a Kariya se debilitaron y lo dejaron caer al suelo. Sin embargo, trata de no usarlo todo, agregó con una sonrisa mientras salía de la habitación. No, Kariya susurró mientras se ponía de pie lentamente, una lágrima salía de su ojo derecho, antes de enterrar su rostro entre sus manos. Oh Dios, Sakura, espacio Grial, no creo que haya sido inteligente revelarte directamente, Reaper, y mucho menos mostrarle visiones de lo que está por venir. Son exactamente eso, visiones de lo que vendrá. No hay garantía de que sucedan, como tampoco lo hará exactamente como se suponía que iba a suceder esta guerra o incluso la próxima. Te estás adelantando. No serán necesarios para la próxima guerra cuando termine esta. Tengo $20, dice que lo hará. Eres un idiota. Soy un planificador. Casa de seguridad de Tosaka, mediodía, Rin Tosaka se paró frente a la entrada de la residencia temporal de su familia, observando cómo su padre le daba el último adiós a su madre. Aparentemente, por lo que había escuchado, esta sería la última vez que lo vería durante la guerra, ya que no tenía intenciones de regresar hasta que todo terminara. Normalmente, uno esperaría que tal acción, una despedida final en caso de que una de las partes nunca regresara, fuera más bien de una naturaleza cálida y reconfortante, aunque triste. Y sí, a simple vista o desde el punto de vista de un extraño, ciertamente lo había. Su madre y su padre estaban de pie junto a la entrada, justo delante de ella, tomados de la mano y susurrando palabras de despedida y aliento. Había tristeza en sus ojos, pero la ocultaron bien e hicieron todo lo posible por concentrarse en otras cosas. Sin embargo, cuando sus padres se despidieron, ella, como alguien que vivió con ellos toda su vida, pudo ver las señales. Era casi como si un manto de oscuridad se cernía sobre ellos. Sus palabras carecían de algo de la calidez que siempre había estado presente anteriormente, sus movimientos eran más rígidos, más como si simplemente estuvieran siguiendo los movimientos en lugar de realmente poner un esfuerzo consciente detrás de ellos. Su tristeza, aunque ciertamente no fue escenificada para el beneficio de nadie, era mucho más profunda e intensa que una simple posibilidad de que su padre no volviera a la causa. Sabía por qué eran así. La muerte de Sakura los había afectado profundamente a todos, pero aún se aferraban a la creencia de que ella no lo sabía, y era esa la razón por la que mantenían una cara fuerte frente a ella. Era por esa misma razón que se había puesto una máscara de felicidad para ocultar cualquier rastro de que ella misma también sabía la verdad. No podía soportar la idea de ver cómo los dos pilares más grandes de su vida, bastiones de fuerza y cuidado, se derrumbaban frente a ella. Era egoísta por su parte, ella lo entendía. Pero su miedo a ver que sus padres, especialmente su padre, no eran los seres infalibles que su mente los educó para ser, era demasiado grande para vencer ese egoísmo, al menos no todavía. Además, no pudo superar el hecho de que fueron las propias acciones de su padre las que llevaron a la muerte de su hermana. Tal vez sus acciones se debían en realidad a que una pequeña parte de ella, la parte fría y vengativa, quería que sufrieran con el conocimiento de que aún no podían confesarle, como si su sufrimiento silencioso fuera todo para satisfacer sus propios sentimientos de ira, y su razonamiento previo fuera simplemente una justificación para ello. Al menos, rezó para que no fuera así. Esos pensamientos inquietantes la dejaron en el fondo de su mente cuando su padre se alejó de su madre y se arrodilló frente a ella. Extrañamente, no había nada de la tristeza y el dolor ocultos que había visto en el rostro de su madre en el suyo. No estaba simplemente enterrado justo debajo de la superficie, no había nada en absoluto. Por alguna razón, la cruz alrededor de su cuello parecía volverse más pesada y cálida. Rin, comenzó en ese tono familiar, en parte paternal, pero en parte maestro, cuando crezcas, trata de mantener a la iglesia en deuda contigo. Más allá de eso, lo dejaré a tu juicio. Estarás bien por tu cuenta. A pesar de sus propios sentimientos contradictorios hacia él, Rin todavía sentía que su pecho se hinchaba de orgullo ante sus palabras. Su padre, el hombre al que idolatraba, creía en ella. Un día, el Santo Grial aparecerá, continuó Edfate, su voz se volvió un poco menos la primera y más la posterior, es responsabilidad de la familia Tosaka obtenerlo. Sobre todo, si quieres convertirte en un mago, ese es el camino que debes seguir. Dentro de su mente, Rin se desinfló un poco ante esas palabras. El camino del mago, ser uno es caminar con la muerte. Alguna vez, ella habría tomado esas palabras como una ley férrea para obedecer. Pero una vez más, los acontecimientos de los últimos días pesaron sobre ella.
¿Realmente valió la pena el camino cuando todo y todos los que amabas murieron para permitirte alcanzarlo? Tokiomi, ajena a su dilema interno, metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño libro. Los ojos de Rin se abrieron y su boca dejó escapar un jadeo, sus pensamientos una vez más olvidados. Es eso. Todos los hechizos de la familia Tosaka, reunidos y encuadernados en un solo libro, respondió él con una sonrisa, y luego se lo tendió. Mi padre me lo confió a una edad temprana. ¿Puedo confiar en que tú harás lo mismo? Ella asintió en silencio, y él lo colocó en sus manos que esperaban. Lo apretó contra su pecho, como si temiera que desapareciera si no lo sujetaba. Por el rabillo del ojo, vio a su madre Aoi sonreír, su primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Tokiomi se puso de pie. Bueno, debo irme. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Le dijo Rin con una sonrisa, esta vez verdaderamente genuina. Gracias padre y adiós. Vuelve sano y salvo. Tokiomi sonrió antes de volver a su coche, conducido por Kirei, que no se había movido de su posición al volante. Rin los vio irse, y recordó las palabras que el hombre vestido de rojo con el sombrero de fieltro le había dicho esa noche, que parecían años atrás. Conviértete en un mago como nunca antes se había visto. Lo haré, pensó resueltamente Rin Tosaka para sí misma mientras su madre la guiaba de regreso a la casa, y forjaré mi propio camino para ser un mago. Invisible para todos, la cruz de plata brilló con un destello intenso, aunque breve. Dentro del coche después de haber viajado una cierta distancia, Kirei Kotomine se volvió hacia su único pasajero. Bueno, yo diría que salió bien. Con un puff y una nube de humo, el rostro de Tokiomi fue reemplazado por el de Assassin. El sirviente parecía nuevo, su cuerpo, salvo algunas cicatrices nuevas, particularmente alrededor de su ojo derecho, parecía como si nunca acabara de salir de una batalla de vida o muerte. Un nuevo brazo derecho había reemplazado al muñón de antes, el agujero en su pecho había desaparecido. De hecho, un nuevo Sharingan, si no el original, miró fijamente a la cara de Kirei. Además, el sirviente de las sombras había sufrido varios cambios de atuendo. La capa negra con nubes rojas, así como la ropa debajo de ella, habían desaparecido, reemplazada por un par de pantalones y guantes negros, con una camisa blanca ajustada debajo. Sobre esto, llevaba un manto púrpura, de cuello alto y manga larga que se dividía en la mitad inferior, y tenía una cresta en la espalda, que se asemejaba a un abanico con la mitad superior roja y la inferior blanca. Alrededor de su cintura, llevaba un obi simple de color púrpura claro y un cinturón. Completando la imagen, una nueva máscara se colocó en sus manos, esta vez blanca con un tinte púrpura que cubriría toda la mitad superior de su cabeza cuando la usara. La cara de la máscara consistía en un patrón ondulado con 3 tomos alrededor del centro, 2 de los cuales actuaban como agujeros para los ojos de la máscara. Al parecer, también estaba hecho de materiales más resistentes que el anterior, si el breve comentario de Assassin sobre cómo este estaba hecho para el combate no era una mentira. Bastante bien, en realidad, respondió Assassin, nunca sospecharon nada, al menos, la madre de Tokiomi no lo hizo. Su maestro levantó una ceja. ¿Cómo? Aoi parecía pensar que mi comportamiento estaba parcialmente influenciado por la pérdida de Sakura Matou, que todavía me golpeaba con fuerza. Sin embargo, había algo en la forma en que su hija me miraba, algo que decía que no estaba completamente convencida. Kirei se quedó en silencio por un momento, luego se encogió de hombros. No tiene sentido preocuparse por eso ahora, respondió, esa será la última vez que verán a Tokiomi Tosaka de todos modos. Sin embargo, estoy sorprendido, añadió Assassin, de que vayas tan lejos como para darles a ambos una sensación de cierre adecuado, a pesar del hecho de que el propio Tokiomi ya está muerto y realmente no tiene sentido. Le debo mucho a Tokiomi y a su familia, respondió Kirei. Lo menos que podía hacer era darles una sensación de paz y consuelo de que pudieran despedirse. Eso es más de lo que puedo decir de mi propio padre. Por otra parte, el hecho de que Rin recibiera un regalo y dijera que no podía esperar a ver a su padre de nuevo probablemente lo hará aún más difícil que si nunca se hubiera despedido, pensó para sí mismo, sintiendo la familiar sensación de anticipación de poder causar dolor a otro, incluso si no sucedería por un tiempo. Incluso podría ser suficiente para hacer que se derrumbe y llore. A pesar de todo, dijo en voz alta, ignorando sus sentimientos internos. Ahora tenemos una tarea más difícil por delante. ¿Estás listo? ¿Quieres que vaya disfrazado o como yo mismo? Fue la única respuesta de su sirviente.
Residencia Emilia, cobertizo. Kiritsugu se sentó en el suelo recién barrido del viejo almacén, contemplando la figura de su esposa, tumbada de espaldas sobre la piedra. Debajo de ella, se había construido un círculo mágico, lo suficientemente grande como para rodearla por completo mientras yacía allí, con los ojos cerrados. Sabía que debía decir algo, pero por el momento, se limitó a mirar, cautivado por la visión de la mujer que amaba siendo tan pacífica. También sabía que probablemente sería la última vez que tendría la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, finalmente, rompió el silencio, reacio como estaba. Iri gritó en voz baja. ¿Estás bien? Abriendo los ojos, giró la cabeza para mirarlo, mirándolo por un momento antes de sonreír. Hola mi amor, respondió. Estoy bien. Solo estoy probando el círculo. El círculo mágico que había creado tenía un propósito. En esencia, funcionaba de una manera similar a lo que Avalon estaba siendo utilizado ahora, un sistema de soporte vital destinado a mantenerla estable durante el mayor tiempo posible. No duraría para siempre, su conversión en el Grial era inevitable, pero cada momento que pasaba con vida valía la pena para Kiritsugu. ¿Y? Ella asintió con la cabeza. Funciona, confirmó, y luego colocó sus manos sobre su abdomen de una manera similar a lo que hizo la noche anterior. Y ahora, ya no necesito esto. Una vez más, la luz dorada envolvió su estómago, y de ella emergió Avalon. Con manos temblorosas, se lo entregó a Kiritsugu, quien se arrodilló y lo tomó como si fuera un bebé recién nacido. Él la miró fijamente y luego volvió a mirarla. Iri, empezó a decir con tono preocupado, pero una mano suya lo detuvo. No te preocupes por mí, susurró ella alentadoramente, lo necesitarás mucho más que yo. Ella le apretó la mano y sus ojos se abrieron de par en par al ver lo débil que se había vuelto su agarre desde la noche anterior. De repente le vino un recuerdo, uno de Mailla informando de que cuando estaban desempacando, Iri solo había tomado los objetos más ligeros para sostener, como la ropa, y había dejado las cosas más pesadas para ella y Silver. Por favor, tómalo. Otro momento de silencio siguió a sus palabras. Luego, lentamente, asintió y se puso de pie, no sin antes tomarse un breve momento para besarla en la mejilla. Con eso, salió del cobertizo. Una vez fuera, vio a Mailla esperándole, con las manos entrelazadas a la espalda. Vio que ella miraba la vaina que tenía en las manos y luego volvía a él. Él asintió con la cabeza y luego comenzó a alejarse. Kiritsugu oyó su llamada. Volviéndose, miró a su compañera, que tenía la más pequeña de las sonrisas en su rostro. Tu cara, es bueno verte concentrado de nuevo. Mailla, cualquier otra cosa que quisiera decir, se perdió cuando escuchó un grito que provenía del cobertizo. Con los ojos muy abiertos, tanto él como Mailla corrieron hacia la puerta, con las manos en sus armas ocultas. Abriendo la puerta de una patada, Kiritsugu vio a Iri, inconsciente, colgado sobre el hombro de Caster, con la cara alejada de ellos. Sacando una pistola, Kiritsugu buscó su primer instinto para dispararle al sirviente, solo para darse cuenta de que las balas no tendrían ningún efecto. En su lugar, se concentró en sus sellos de mando, lo que permitió que se volvieran brillantes. Antes de que sus pensamientos pudieran ir más lejos, fue interrumpido por el sonido del viento aullando. Lo siguiente que supo fue que la ventana que daba al interior del cobertizo se abrió de par en par y Seiber, con una armadura de batalla completa, estaba blandiendo su espada sobre el sirviente enemigo. Sin embargo, el sirviente de cabello rosado fue más rápido. Respirando, Caster desató una gran cantidad de llamas de su boca, directamente a Kiritsugu y Mailla, lo que obligó a Seiber a concentrarse en protegerlos. Las llamas envolvieron su cuerpo en lugar del de ellos, y Caster aprovechó la oportunidad para salir de la misma manera que llegó, a través de otra ventana en la parte trasera del cobertizo. Seiber. Kiritsugu gritó, su voz llamando por encima de las llamas, ¿estás bien? Con una ráfaga de viento que extinguió las llamas antes de que pudieran salirse de control, Seiber se levantó del suelo, volviendo a sellar su espada en su funda de viento mientras corría detrás de Caster a través de la ventana. Mailla y Kiritsugu los siguieron a través de la puerta, pero solo el cielo despejado saludó su mirada. No había Caster ni Iri a la vista. Seiber bajó la vista por un momento, luego se volvió hacia su maestro. Sus ojos se posaron brevemente en Avalon, pero no dijo nada al respecto. En cambio, preguntó, ¿permiso para seguirlos? Kiritsugu miró hacia atrás en la dirección general de la desaparición de su esposa, sus primeros instintos para decir que sí. Sin embargo, después de tomarse un momento para pensar en los eventos en avance rápido, negó con la cabeza. No.
No seremos capaces de encontrarlos, así si pueden desaparecer como fantasmas. Si tuviéramos la detección de presencia de Berserker, entonces sí, pero no ahora. Entonces busquemos a Berserker Y. Saber se detuvo cuando un pedazo de papel arrugado cayó de repente sobre su cabeza, como si alguien lo hubiera dejado caer desde arriba. Mirando hacia arriba, Kiritsugu no vio a nadie, pero luego su atención volvió a la tierra cuando Maiya desdobló el papel y se lo entregó. Kiritsugu tomó el papel y comenzó a leer el texto, ya que era una carta mecanografiada. Al maestro del Saber, Kiritsugu Emiya. Saludos. Supongo que, dado que tienes este mensaje, el sirviente Caster ha logrado tomar como rehén a Lady Irisbiel. En cuyo caso, solo haré que sepas que no le ocurrirá ningún daño innecesario. Soy muy consciente de quién y qué es realmente ella en el gran esquema de esta guerra. Este mensaje tiene un solo propósito. Si albergas algún deseo de rescatarla, no lo hagas. Si sabes algo sobre lo que ha sucedido con las naves anteriores del Grial, también sabes que está más allá de la salvación a partir de este momento de todos modos. Esta noche, la guerra del Santo Grial llegará a su conclusión final. Una vez que haya caído la noche, se enviará una señal a todos los maestros y sirvientes supervivientes, cuya fuente será donde se invocará el Grial. Tendrás tu oportunidad, al igual que los demás. Te deseo suerte, pero, de nuevo, mentiría. Así que, en cambio, simplemente diré que espero con ansias nuestra revancha. Sinceramente, Kirei Kotomine, supervisor interino de la Cuarta Guerra del Santo Grial PD. Si todavía insistes en hacerlo, entonces debes saber que ya no estamos en la iglesia. No soy un imbécil. Kiritsugu terminó de leer el mensaje, luego lo leyó de nuevo para ver si había algo que se le había escapado. Su mente se aceleró. Kirei Kotomine, la persona más peligrosa en esta guerra del Santo Grial, había secuestrado a su esposa, y por lo que parecía las cosas tenía a Caster de su lado además de Assassin. Eso significaba que tenía dos de los sirvientes potencialmente más poderosos que quedaban en la guerra. Sin embargo, lo que más le molestó fue que Kirei sabía que Iri era el recipiente del Grial. Si bien era cierto que el sacerdote había estudiado con Tokio Mitosaka, una de las familias fundadoras y, por lo tanto, tenía más conocimiento del ritual que la mayoría, el conocimiento de la verdadera identidad de Ir no era algo que se suponía que ni siquiera las otras familias supieran. O Kirei y Assassin eran tan buenos para obtener información que se suponía que la gente no debía conocer, o el secreto de Ainsberg no era tan secreto como habían proclamado con orgullo. ¿Kiritsugu? Preguntó Maiya, su voz lo sacó de sus cavilaciones. ¿Qué dice? Los miró a ambos y luego suspiró. Les dijo todo lo que decía la nota, y luego les dio un momento para digerir adecuadamente esta información. Cobardes, murmuró Seiber en voz baja, no están dispuestos a resistir y luchar como hombres, recurriendo a engaños como este. Maiya se volvió hacia él, ¿qué sugieres que hagamos? No, respondió el Magus, su voz en un tono neutral, Kirei tiene todas las cartas en este momento, y no tenemos muchas más remedio que seguirle el juego por ahora. Así que vamos a esperar hasta el anochecer para recibir una señal. Seiber casi gritó, probablemente interpretando dicho tono como una rendición. ¿Estamos arriesgando la vida de Lady Irisbiel basándonos en esto? Vamos a esperar hasta el anochecer, contestó Kiritsugu, silenciando su protesta, pero eso no significa que no vayamos a buscar de antemano. Seguirle el mensaje a Kirei podría hacerlo, pero eso no significaba que no pudiera recopilar información mientras lo hacía. Mirando hacia el interior del cobertizo, sus ojos en particular se mantuvieron en las marcas de quemaduras, continuó. Seiber, tomarás el Yamcha y buscarás en el área donde Raider y su maestro se han estado quedando. No hemos tenido noticias de ellos en un tiempo, y podríamos estar involucrados en esto. De hecho, había una buena posibilidad de que Raider pudiera o no haber sido eliminado sin su conocimiento, especialmente si Assassin lo había hecho anoche mientras estaban ocupados con Archer. Tal movimiento no estaría más allá de las capacidades del enemigo. Una vez que hayas hecho eso, terminó, quiero que vayas al templo Ryudou. Se volvió hacia Maiya. Maiya y yo buscaremos en la iglesia y en los restos de la mansión de Tokio y cualquier pista sobre dónde está Kirei. Una vez que lo hayamos hecho, nos reuniremos contigo en el templo. ¿Y qué hay de Kariya y Berserker? Preguntó Maiya. ¿No deberíamos dejar alguna forma de contactar con ellos? No tenemos forma de hacerlo donde quiera que estén ahora, contestó Kiritsugu. Si llega la hora de la verdad, la detección de presencia de Berserker les permitirá encontrarnos. Se volvió hacia Seiber. Tienes tus órdenes.
Saber pareció que iba a protestar por un momento, pero luego asintió con la cabeza de mala gana y comenzó a alejarse. Kiritsugu y Maiya la vieron caminar hacia donde estaba su bicicleta, y luego comenzaron a alejarse. Mientras lo hacían, el control de Kiritsugu sobre Avalon se hizo más fuerte. Te encontraré, Iri, se prometió a sí mismo, y me aseguraré de terminar el trabajo para ti, Kirei Kotomine. Saber se acercó al garaje de la finca, con la mente puesta en algo que había empezado a molestarla mientras hablaban. Algo no cuadra, pensó para sí misma mientras dispersaba su armadura de batalla, volviendo a su ropa civil. Se dice que las llamas de Caster son especialmente efectivas contra aquellos con atributos de dragón, sin embargo, no me afectaron ni siquiera a quemarropa. Entró en el garaje, sacó las llaves del bolsillo y las introdujo en el contacto. ¿Estaba exagerando los efectos de las llamas, o mi resistencia mágica era lo suficientemente alta como para contrarrestarlas? El motor cobró vida debajo de ella y se preparó para salir. Ahora que lo pienso, habría esperado algún tipo de burla de su parte, incluso si se trataba de un acto que no le gustaba, algún tipo de desafío. Luego se detuvo justo antes de salir a la calle, cuando se le ocurrió un nuevo pensamiento. ¿Podría ser que ese no fuera el verdadero Caster? Por un momento, simplemente se quedó allí, dejando que el motor zumbara mientras reflexionaba sobre esta pregunta. Luego guió cuidadosamente la motocicleta hacia la calle, despegando hacia el área de los suburbios donde Raiders Master hizo su hogar. Pero si ese fue el caso, entonces ¿quién? El único que podría ser capaz de hacer algo así sería Assassin, y si es así, ¿cómo escupió fuego? Sacudió la cabeza, centrando su atención en la carretera. Con suerte, el lugar al que se dirigía sería el lugar donde podría obtener algunas respuestas. En algún lugar de Fuyuki, sótano del ayuntamiento, Kirei Kotomine miró la forma inmóvil de Irisbiel Einsberg con una sonrisa en su rostro, luego se volvió hacia la figura arrodillada de Caster a su lado. El sirviente acababa de terminar de relatar su misión en la residencia de Emilia, y el sacerdote no podía sentirse más feliz por dentro. Bien hecho, felicitó al sirviente, te las arreglaste para colarte en la barrera recién diseñada de la residencia, capturar el Grial, mantener tanto a Saber como a Kiritsugu lejos de ti el tiempo suficiente para escapar, e incluso lograste dejar caer ese mensaje en un momento sorprendentemente apropiado. ¿Qué puedo decir? Caster respondió con una sonrisa, que de alguna manera parecía dentro y fuera de lugar en su rostro al mismo tiempo, como si hubiera algún sentimiento oculto detrás de eso. Sé cómo hacer una entrada con estilo. Con una familiar nube de humo, Assassin se paró donde Caster había estado solo un momento antes, esta vez completamente enmascarado. El aliento de fuego que agregaste fue un buen toque en particular, agregó Kirei, luego su tono tomó un tono curioso. Aún así, ¿cómo fuiste capaz de disparar fuego por tu boca en primer lugar? Y no me refiero solo a cómo lo filmaste sin quemarte la boca, sino a cómo lo hiciste mientras usabas una máscara, ya que claramente la estabas usando cuando te transformaste la primera vez. Assassin levantó un dedo. Primero, nunca preguntaste. Además, me has visto formar enormes columnas de llamas con mis propias manos. ¿Qué tiene de extraño dispararlo de boca? En segundo lugar, aquí, levantó otro dedo, eso es para que yo lo sepa y no hay nada de lo que debas preocuparte. Kirei simplemente se encogió de hombros, luego volvió a mirar la forma de Iri. De todos modos, creo que ya es hora de que la despiertes, ¿no estás de acuerdo? Assassin simplemente se inclinó frente a ella e hizo un simple sello de mano, activando su Sharingan. Liberación. Iri entonces comenzó a sacudir la cabeza como si saliera de un trance. Kirei dejó que la sonrisa en su rostro se desvaneciera, retomando su naturaleza estoica, y Assassin se puso de pie y comenzó a abrirse paso lentamente alrededor del homúnculo de tal manera que no llamara su atención, que había decidido enfocarse en la única otra persona en la habitación. Kirei Kotomine, dijo Iri mientras miraba al sacerdote, quien simplemente le devolvió la mirada con su expresión estoica recién terminada. Debería haber esperado que estuvieras detrás de esto. Felicidades, Lady Einsberg, replicó fríamente el blanco de su desprecio, lo esperaba bien. ¿Por qué me has traído aquí? Iri continuó, ignorando su tono, ¿cuál es el punto de todo esto? Kirei levantó una ceja. ¿El punto? ¿Realmente necesito explicarlo? El hecho de que te tenga a ti, la esposa de mi enemigo / rival y la vasija del Santo Grial, en el lugar en el que el Grial será convocado al mundo y el campo de batalla final para los sirvientes comenzará no es suficiente para que entiendas el punto de esto. Sus ojos se abrieron de par en par, sobre todo en una parte concreta. ¿Cómo? Los secretos de tu familia no son ni de lejos tan secretos como ellos dicen, explicó con calma.
Tokio Mitosaka sabía desde hace mucho tiempo que se utilizó un homúnculo para forjar la primera vasija del Santo Grial. Y si bien es cierto que desde entonces las guerras usaron cálices reales diseñados específicamente en lugar de humanos artificiales, el hecho de que el representante de Innsbruck de esta guerra fuera un homúnculo fue suficiente para levantar sospechas. Así que tienes la intención de terminar esta noche, respondió Iri, a lo que Kirei asintió. Tanto la guerra como tu venganza con Kiritsugu. De hecho, respondió, mirando su mano izquierda, cerrándola en un puño mientras lo hacía, tu marido y yo somos muy parecidos, si no tanto en personalidad, sí en habilidad. Tengo curiosidad por ver cuánto dura contra mí. No se parece en nada a ti. Iri escupió, no te atrevas a compararte con él. De repente, sus ojos comenzaron a caerse y sus hombros se desplomaron como si su repentino estallido de energía le hubiera quitado mucho más de lo que esperaba. Kirei no se inmutó por su furia, por breve que fuera. Entonces dime algo, mujer, continuó, mirándola a la cara. ¿Para qué busca Kiritsugu Emiya el Grial, si es tan diferente a mí como afirmas? ¿Qué deseo arde en su corazón de arriesgar su vida y su integridad física por la Santa Copa? De hecho, se sorprendió a sí mismo con lo poco que esa pregunta logró entusiasmarlo. Al comienzo de la guerra, no habría podido mantener el afán de escuchar lo que su rival quería de su voz, de saber qué motivaba al hombre conocido como el Assassin de Magos. Probablemente habría respondido a sus palabras sobre cómo Kiritsugu y él no se parecían en nada asaltándola, si no se hubiera dado cuenta de que un enigma como él no surgía exactamente fácilmente. Un indicio más de lo mucho que le había cambiado el curso de la guerra y su visión. Por un momento no dijo nada, con los ojos cerrados y jadeando. Luego los abrió una vez más. Kiritsugu, comenzó lentamente, sus ojos se entrecerraron ligeramente hacia él con sospecha, aunque de todos modos respondió con sinceridad. Desea el Grial por una cosa, la salvación del mundo. Kirei simplemente la miró fijamente por un momento, con incredulidad en sus rasgos mientras su cerebro en realidad procesaba el significado de esa oración. Kiritsugu Emiya, el mismísimo Assassin de Magos, deseaba la paz mundial. Iba tan en contra de todo lo que había aprendido sobre el hombre que si no fuera por la expresión de convicción y orgullo en el rostro de Iri ante esa frase, habría pensado que estaba mintiendo. ¿Desea la paz mundial? Kirei respondió, su tono traicionando su incredulidad, ¿para eso usaría el Grial? Es un tonto en ese caso. Ni siquiera algo como el Grial podría borrar el conflicto del mundo. Es una parte integral del alma humana, y desear su erradicación significaría la destrucción de la humanidad misma. Si había algo que Kiritsugu Emiya no era, era un tonto. Sin embargo, ¿qué otra cosa podía describir el deseo que acababa de escuchar? Esperaba ese deseo de algún idealista, de un joven que no supiera nada de cómo funcionaba el mundo, no de una persona cuya línea de trabajo lo hubiera llevado a través de innumerables batallas y guerras, que hubiera visto por sí mismo los horrores que ofrecía el mundo. Era el ideal de un niño, nada más. Ese es su deseo, respondió ella, y creo en él tan firmemente como él. Y si bien eso puede ser cierto, es por eso que su única esperanza es un verdadero milagro, como el que el Grial le concederá. Y es por eso que te golpeará como en el bosque, Inquisidor, porque tiene el impulso que te falta. Kirei en realidad reprimió las ganas de reír. Si bien es posible que me hayas vencido antes, estoy mucho más fuerte y listo que la última vez. Sin contar a los sirvientes, tenías a Kari Yamato además de tuyes a otra mujer ayudándote esa noche, y apenas ganaste incluso con tu servant Saber. Esta noche, solo, Kiritsugu Emiya caerá de mi mano, y el Grial será mío para usar. Kiritsugu te derrotará, dijo Iri con una convicción tan fuerte como la que se reflejaba en su rostro, y cuando lo haga, le concederé su deseo de verdadera paz en la tierra, no importa lo ridículo que digas que sea. Kirei jorobó al oír eso. Al final, no importaba si ella le creía o no. Lo que importaba eran los hechos, y el hecho era que Kiritsugu Emiya no tenía ninguna posibilidad contra él. Con un leve movimiento de cabeza, tan imperceptible que Iri ni siquiera se dio cuenta, Kirei le hizo una señal a Assassin, que en ese momento se había acercado por detrás del homúnculo, moviendo su brazo izquierdo hacia atrás en posición para un ataque. Lo entiendo. Bueno, esta fue sin duda una conversación interesante, concluyó Kirei, manteniendo su tono conversacional hasta el final. Pero me temo que aquí es donde nos separamos, Lady Iris. Bien. Adiós.
En eso, y con un simple golpe en la parte posterior de su cuello, justo donde se conectaba con la base de su cráneo, Assassin golpeó a Iri con lo que equivaldría a un golpe de knockout si un Servant lo hubiera recibido, sonando como un zapato golpeando contra un bloque de madera de gran tamaño. Para un humano normal, incluso un homúnculo como ella, el golpe fue suficiente para romperle el cuello, separando su cerebro del tronco encefálico y deteniendo todas las señales al resto de su cuerpo. Sin embargo, su cerebro logró sobrevivir el tiempo suficiente para registrar el golpe y el significado de la pérdida de sensibilidad. Sus últimos pensamientos antes de desvanecerse por completo fueron simples. Kiritsugu, yo iría, lo siento mucho, adiós. Su cuerpo, cuando terminó, cayó al suelo, con las extremidades flácidas a los lados. Irisbiel von Einsberg había muerto. Kirei miró su cadáver, luego se volvió hacia Assassin, dándole un gesto de aprobación. Ve y prepárate, Assassin. Parece que debo preparar el escenario para el acto final. Diciendo esto, levantó su cuerpo inerte con ambas manos, llevándola a la manera nupcial, y comenzó a salir. Como desees, maestro, oyó decir a su sirviente detrás de él antes de que un silbido familiar indicara que había vuelto a tomar forma de espíritu. Mientras subía las escaleras, Kirei miró el cuerpo de Iri, pensando brevemente en sus acciones, particularmente en su decisión de matarla. Honestamente, lo consideró una misericordia. Ya sea que estuviera viva o muerta, la mente y el alma de Irisbiel serían suplantadas y absorbidas por el Grial, esencialmente destruyendo todo el sentido de sí misma que tenía y dejando solo el dispositivo de concesión de deseos en su lugar. Al menos muerta, no sería capaz de sentir que su mente y su esencia eran absorbidas por el Grial, sentir que su propia identidad se desvanecía a medida que todo lo que la hacía desaparecer. No había mentido cuando dijo que no le causaría ningún daño innecesario en la carta. El golpe en la nuca era el único daño necesario para matarla y lo había hecho de la manera más limpia y rápida posible. Incluso había renunciado a estrangularla hasta la muerte, señalando que esto era aún más rápido e implicaba mucha menos lucha para ambas partes. No era más que eficiente. Entonces, ¿por qué, a pesar de eso, sintió una breve punzada de culpa cuando la vio desmoronarse? La sensación de alegría por matarla todavía estaba allí, pero siempre estaba allí si hacía sufrir a alguien de alguna forma, por lo que no era nada nuevo para él. Sin embargo, ya rara vez se sentía culpable por las acciones. De hecho, la última vez que había sentido una punzada de culpa como esa fue cuando regaló a Karen. Suspiró para sí mismo. ¿Por qué tuvo que nacer con la necesidad de causar dolor a los demás, y aún así tener la conciencia de saber que estaba mal? ¿Por qué no había nacido con uno y no con el otro? Al menos entonces podría disfrutar plenamente de sus acciones, pasara lo que pasara. Aún así, aunque se regocija en el sufrimiento de los demás, al menos estaba tratando de mantener al mínimo la cantidad de sufrimiento que propagaba. Ese fue el compromiso más cercano que pudo conseguir, evitar la violencia innecesaria y disfrutar del sufrimiento que se produjo a causa de sus acciones. Por ejemplo, en un momento dado había estado medio tentado de poner a la esposa de Tokioni, Aoi, y a Kariya en la misma habitación con el cadáver de su maestro, agregar una mentira de que Kariya fue quien lo mató y ver los fuegos artificiales desde lejos. Eso habría puesto un resorte en su paso, especialmente si uno de ellos hubiera matado al otro, pero renunció a hacerlo, ya que le habría tomado demasiado tiempo, y en su lugar hizo que Assassin le diera a los Tosaka una despedida adecuada con su engaño. Por otro lado, cuando Assassin había descrito el rostro de Kiritsugu cuando Iri había sido capturado, la expresión de sorpresa y dolor en su rostro, eso había sido suficiente para hacerlo sonreír, y no sintió la necesidad de borrarlo al menos hasta que se enfrentó a Iri. La idea de Kiritsugu le hizo fruncir el ceño de nuevo. ¿Paz mundial? Era un tonto en ese sentido, un tonto porque a pesar de ver cómo era el mundo, el dolor, el sufrimiento, la crueldad, la caza de magos rebeldes e incluso apóstoles muertos como un cazarrecompensas, matando sin piedad a unos pocos para salvar a muchos, todavía pensaba que incluso algo como el Grial podría hacer que todo eso desapareciera en un instante. Incluso si fuera posible, realmente creía que el Grial era tan omnipotente que haría que todo mejorara en un instante, sin repercusiones de ningún tipo. Después de todo, el Grial, a pesar de todo su poder, todavía fue hecho por manos humanas, y los humanos no son infalibles. Un deseo como ese era tan vago que podía interpretarse de muchas maneras, a diferencia de algo así como un camino a la raíz del mundo, o salvar la vida de mi hija, o incluso destruir el mundo, ya que eran literalmente innumerables formas en que se podía lograr la paz mundial, no todas ellas beneficiosas para la humanidad.
Honestamente, se sintió decepcionado de que la persona que creía que era más similar a él en esta guerra no se pareciera en nada a él, tal como dijo Iri. Sin embargo, eso no significaba que no se enfrentaría a él y lo mataría, aunque ahora fuera más por venganza que por curiosidad. No había olvidado cómo había sido Kiritsugu quien le había costado su brazo izquierdo, incluso si eso lo había hecho más fuerte a largo plazo. Aplastaría los sueños de Kiritsugu incluso cuando aplastó al hombre mismo, obligándolo a darse cuenta de que todos sus esfuerzos fueron inútiles al final. Salió del sótano, miró por la ventana y se dio cuenta de que faltaba un rato para que cayera la noche. La etapa final está casi lista, murmuró para sí mismo mientras colocaba el cuerpo de Iri en sus brazos y continuaba caminando, dirigiéndose a un pequeño altar que había instalado antes. Los jugadores están listos. Lo único que queda es la chispa que lo enciende. La batalla final de la Cuarta Guerra del Santo Grial estaba a punto de comenzar. Ikire Kotomine no pudo evitar sentir que su sangre comenzaba a bombear mientras el pensamiento de la masacre que se avecinaba llenaba su mente. Omake, un nuevo miembro sede de la Osgegar Silverstein, volvió a guardarse el teléfono móvil en el bolsillo, suspirando para sí mismo mientras repetía lo que le acababan de decir. La llamada había sido de Enance, quien finalmente había obtenido una respuesta de la iglesia con respecto a su participación en la guerra. Antes, había recibido una llamada de Logan, diciéndole que la asociación finalmente había respondido a su consulta de ir a Fuyuki también. Si bien ambos lo habían dicho de manera diferente, la esencia era la misma. Ordinis Santigladius recibió la orden de mantenerse al margen de la guerra hasta su conclusión. Maldita sea, murmuró en voz baja, caminando hacia los laboratorios. Suponía que no debería haber sido sorprendente. La asociación apenas toleraba sus operaciones, incluso entonces solo debido a sus conexiones con Feltrech, y la iglesia estaba un poco mejor porque era cristiano y solo interfería en sus operaciones cuando lo consideraba necesario, normalmente porque quería echar un vistazo más de cerca al apóstol muerto que estaban cazando y ver si podía convertirlo en un aliado potencial. A lo que por lo general tenía éxito. La torre del reloj odiaba sus hábitos de romper constantemente las reglas y despreciarlas descaradamente en sus caras, un odio que él correspondía ya que estaba formado, con pocas excepciones, por idiotas intolerantes que rara vez compartían ninguno de sus avances entre sí, si es que lo hacían. La iglesia estaba en su contra porque albergaba regularmente a apóstoles muertos y herejes, aunque su odio no lo era tanto como no dudaba en eliminarlos si era necesario. Pero ahora, ambos habían rechazado su petición de unirse a la guerra. Parecería que la idea de llegar a Road of the World era un objetivo demasiado tentador, así como el hecho de que ninguna de las dos organizaciones quería que su banda se involucrara en algo en lo que creían que no tenía ninguna razón para estar. Ordinis Santigladius era el recién llegado a la lucha por el poder de los tres grupos, siendo tanto el más joven como el más pequeño, pero el poder y la experiencia de las personas a su servicio fueron suficientes para igualar la brecha numérica en ambos sentidos. A los otros dos, centenarios y centenares de miles, no les gustaba la idea de que un grupo así rivalizara con ellos. El hecho de que usaran libremente la tecnología y emplearan el uso de la nigromancia para llegar allí también era solo otro objetivo en sus espaldas para que los otros dos dispararan. Las únicas razones por las que se toleraba su presencia era porque, como se dijo antes, su poder era tan grande que si los otros dos intentaban eliminarlos, dejaría a los tres en un estado extremadamente vulnerable a sus enemigos, lo que nadie quería, y que solo intervenían cuando lo consideraban necesario, lo que rara vez ocurría. Como a menudo dejaban las cosas en mucho mejor estado que cuando llegaron, la iglesia y la asociación les permitieron seguir adelante a regañadientes. El hecho de que el propio Feltrech fuera personalmente responsable de la creación de la organización fue un incentivo más. Nadie quería molestar al tipo que mató a Brunstud de la luna carmesí teletransportándolo a una tierra abandonada y dejando caer la luna sobre él. De hecho, Edgar estaba seguro de que era la única razón real por la que no habían sido aniquilados por una operación conjunta de la asociación y la iglesia después del incidente con el asesinato de primates de los antepasados del apóstol muerto, Final Svelten y Rizo Baal Stroud, que destruyó la mayor parte de San Francisco en 1906. Un terremoto que casualmente ocurrió al mismo tiempo, fue utilizado como tapadera y la única razón por la que se escaparon sin mayor castigo. De todos modos, la suerte estaba echada. Las palabras exactas habían sido que no se les permitía entrar en Fuyuki hasta que la guerra hubiera llegado a su fin.
En otras palabras, se estaban quedando atascados con la limpieza nuevamente, lo que significaba que probablemente sería demasiado tarde si algo salía mal. Sería la tercera guerra de nuevo, solo que con diferentes personas y lugares involucrados. Sacudió la cabeza. Tendría que hacer lo que pudiera. Ya había ordenado a Nance y Logan que regresaran a la base, y Earl y Anderson estaban preparados y listos para partir. Lo mejor que podía esperar hacer ahora era enviar a Stark tras ellos cuando la mierda finalmente cayera. Entró en el laboratorio, buscando por un momento al doctor. Al ver a su presa, inmediatamente caminó hacia ella, notando que su cabeza rubia se animaba con el sonido de su acercamiento. Se dio la vuelta, sus brillantes ojos azules oscurecidos brevemente por su tocado mientras se lo quitaba de la cara. No parecía tener más de 20 años, vestía una camisa rosa y pantalones negros debajo de su bata blanca de laboratorio, que ocultaba su figura muy delgada de la vista. Sin embargo, a pesar de su juventud, ella era fácilmente una de las mentes más brillantes que tenía a su disposición, ya que fue la que ayudó a Hiro con su problema de lucha y construyó la mayor parte del laboratorio en el que se encontraban. Hablando de eso, no se habría jactado de decir que tenía el laboratorio de más alta tecnología que existía a su entera disposición, fácilmente décadas por delante de cualquier otra cosa en este momento gracias a su salto de dimensión que le permite obtener algunas piezas de tecnología bastante útiles y las personas para ejecutarlo. Terminales y ordenadores cubrían el lugar, cada uno con diferentes esquemas y fórmulas pegadas en la pantalla, algunas vagamente familiares, otras que parecían sacadas de la imaginación de algún niño. Los papeles estaban apilados ordenada o desordenadamente, dependiendo de en qué parte del laboratorio se encontraran, y todo el lugar parecía a partes iguales un laboratorio de científico loco y una simple sala de contabilidad. Doctor Aziel, la saludó, tendiéndole la mano para que se la estrechara. Confío en que tu trabajo vaya bien. Ella le tomó la mano, su agarre sorprendentemente firme a pesar de su apariencia delgada. Muy bien, comandante, respondió ella calurosamente, gracias por preguntar. Luego inclinó la cabeza, notando su lenguaje corporal. ¿Algo que te preocupa? La torre y la iglesia rechazaron mi petición de ayuda. Estamos al margen hasta que se acabe. Ella guardó silencio, sus ojos se abrieron ligeramente y luego volvieron a su posición neutral. Ya veo. Lo siento. Sacudió la cabeza. No es tu culpa, Ciel. No te preocupes por eso. Church eligió ese momento para acercarse y flotó junto a ellos, con sus ojos verdes fijos en Edgar. Oye jefe. Si estás aquí para saber sobre Stark y los demás, deberían volver pronto. Sintió que sus ojos se abrían de par en par. ¿Ya? Solo habían pasado 2 días más o menos, ¿cómo podía haber terminado ya la guerra alternativa? El tiempo viaja de manera diferente en algunos universos alternativos, señor, le recordó Ciel, lo que es un día aquí puede ser una semana entera allá. Ante sus palabras, el agujero de distorsión en el centro del edificio comenzó a chispear, abriendo una grieta en la realidad mientras los 5 miembros se preparaban para cruzar. Edgar siempre se asombraba al verlo. El agujero nunca fue de un solo color o tamaño, cambiando constantemente como si fuera un ser vivo. Zeltrech le había dicho una vez que cada combinación de colores y tamaños aparentemente representaba una puerta a otra dimensión, ya que así como había una cantidad ilimitada de colores y tamaños, había un número ilimitado de dimensiones. Era hermoso de una manera caótica y retorcida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las 5 figuras emergieron del portal, cerrándose herméticamente detrás de ellas. Las 3 personas que ya estaban en la habitación se quedaron boquiabiertas al verlo. Sarge, Simmons y Griff parecían una mierda. Su armadura estaba astillada y chamuscada en varios lugares, aunque todavía cubría completamente sus cuerpos, y los 2 últimos se apoyaban el uno en el otro para apoyarse, la figura vestida de rojo de Sarge de pie detrás de ellos, un centinela silencioso. La ropa de Stark estaba rasgada en varios lugares y tenía un vendaje envuelto alrededor de su brazo y cabeza, pero por lo demás resultó ileso. Sin embargo, fue el Hiro quien atrajo la mayor atención. No por su condición, en la que su ropa estaba cubierta de marcas de cortes, una venda sobre el lado derecho de su cara, y había sangre en él, no toda la cual era suya, sino más bien la cosa que llevaba en sus brazos. Se trataba de una joven inconsciente, de unos 19 años, con un físico esbelto, aunque algo voluptuoso, y un pelo rubio claro y suave peinado en una cola de caballo trenzada por la espalda.
Su vestimenta consistía en un vestido negro que se combinaba con una armadura plateada que rodeaba la parte inferior de los brazos, la cintura y la parte superior de los muslos, donde se abría para mostrar sus piernas. Por suerte, solo mostraban un poco de piel, ya que llevaba medias negras que le cubrían hasta los muslos, y en los pies llevaba botas negras que también estaban cubiertas con una armadura plateada. Sobre su cabeza, un tocado de plata en forma de M completaba la imagen, y una espada de plata guardada en la vaina negra a su lado dejaba claro que era una guerrera, muy probablemente una sirvienta. También sangraba por una grave herida en el costado y un golpe en la cabeza, ambos envueltos apresuradamente con vendajes. Tenemos que llevarla a la bahía médica, ahora. Hiro gritó mientras tropezaba a través del portal. Ella no durará mucho. Ciel se movió inmediatamente para ayudarlo, quitándole parte de la carga incluso mientras continuaban hacia un área más pequeña del laboratorio, que era una estación de primeros auxilios. Los otros tres, aparte de Stark, les dieron una rápida mirada, luego salieron de la habitación, entendiendo que no podían hacer nada por ella, mientras que el propio Stark caminaba hacia Edgar. ¿Qué demonios pasó?, preguntó Edgar en voz baja, sin perder de vista el avituallamiento, sobre todo por el giro y las condiciones de su pupilo. Pensé que solo estabas observando el lugar, tal vez consiguieras un nuevo miembro si tenías suerte. Bueno, dijo Stark, todo empezó así. Luego Griff chocó un auto, Simmons se convirtió en el mejor amigo de un chico que pensé que era una chica, Sarge molestó a un sirviente de clase Lancer muy poderoso con una lanza que podía matar dioses, pude beber con un nigromante y Hiro terminó salvando la vida de un sirviente que había poseído el cuerpo de una niña humana e hizo una promesa a su mejor amigo / tal vez novio moribundo de que lo protegería a toda costa, y matamos a un sirviente que se había aferrado a la vida durante 60 años después de que terminara su guerra específica. Era un testimonio de lo extravagantes que podían llegar a ser las situaciones que Edgar no se inmutara, excepto por una cosa. Beber con nigromantes y Hiro hacer un pacto para proteger a una hermosa joven. Esos son nuevos. Stark sonrió levemente. Bueno, en pocas palabras, sobrevivimos y conseguimos un nuevo miembro. Su sonrisa se desvaneció. Sin embargo, no pudo salvar a la chica que poseía. Al parecer, terminaron fusionando sus almas y personalidades para mantenerse con vida. Todavía tenía que darle un cristal de fotón para estabilizar su condición. Edgar asintió, mirando hacia donde ella estaba, que estaba siendo conectada a un sistema de soporte vital cuidadosamente por sus dos compañeras rubias. Ya veo. ¿Qué sirvienta era ella? Ella era una servant de clase gobernante, su clase secundaria era Silver, contestó Stark, notando el repentino aumento en el escrutinio de Edgar sobre ella. Creo que era Juana de Arco, la legendaria santa católica. De hecho, Edgar susurró en voz baja. Ese es un nombre que tiene mucho peso, respondió, mirando por un momento más antes de volverse hacia Stark. Necesito que prepares unos documentos de identificación, limpies un desagradable derrame en el baño de hombres y riegues las plantas del jardín, dijo bruscamente, dándose la vuelta para salir de la habitación. Una vez que haya hecho eso, conserje, necesito que venga a mi oficina. Espera, ¿no me vas a contar lo que pasó mientras estábamos fuera?, preguntó Stark, confundido y sin darse cuenta de lo que Edgar le había dicho que hiciera. Te lo diré más tarde, respondió con un movimiento frívolo de su mano. Solo vete. Necesito dormir bien después de esto, murmuró Stark mientras se alejaba. Necesito que Lynn haga el papeleo para la identificación de Jeanne, lave los baños, revise las plantas, vaya, no puede un chico tener un descanso por aquí. Bueno, no tengas demasiado sueño, le dijo Edgar, mañana irás a Fuyuki. ¿Qué?